Bueno, pues comenzamos con la primera conferencia. Bueno, yo la verdad es que tenía algo escrito, pero no encuentro lo que tengo escrito. No importa, porque, en fin, María José y yo nos conocemos bastante y además de, bueno, de lo que mejor se puede conocer a una persona, ¿no? Y es colaborar juntas en lo que ella me ha ido pidiendo, y la verdad es que yo he estado siempre encantada de poder hacer lo que ella me pidiera. Y esto ocurre, ella es María José Martínez, actualmente es la jefa de contenidos de la cadena SER en Córdoba, y ocurre pues porque María José es una persona muy especial. Diríamos que, bueno, yo la conocía de cuando había alguna presentación, sobre todo de la Cátedra Leonor de Guzmán, que también estuve dirigiéndola. Y bueno, un buen día dijo, pues ¿te importaría colaborar en esto? Sí. Y después ya había un nexo de unión, también con otras compañeras, que a mí me ha marcado carácter, porque es bastante más joven que yo y sin embargo pues María José es una persona sabia y a mí me gusta mucho hablar con ella porque compartimos muchas reflexiones y sobre todo porque, como se ha dicho aquí antes, María José, además de ser una gran comunicadora, cosa que no es fácil, es una persona que siempre ha trabajado con un periodismo de un marcado acento social. Donde hay desigualdades, pues allí está ella. Donde hay más vulnerabilidad, allí está ella. Y eso hizo que cuando, de hecho tiene varios premios, tiene el premio Meridiana, tiene el premio de Igualdad de la Diputación de Córdoba y alguno más, de la subdelegación de gobierno también. Bueno, pues porque simplemente ella le ha gustado estar involucrada en estos temas y además consigue algo muy importante, y es que las demás personas también nos involucremos y pensemos que tenemos que dar un paso al frente. Cuando surgió el tema de este congreso, mis compañeras de organización lo saben, yo como una escopeta me levanté en esos impulsos que me dan a mí y dije, pues la conferencia inaugural este año tiene que ser para María José Martínez, es que no puede haber otra porque es la que así lo va a hacer. Su vida la tiene dedicada al periodismo, lo vive, lo siente y además es muy agradable cuando la oyes hablar. Ahora lo podrán comprobar quienes no la conozcan, que yo creo que casi todas las personas que la conocen. Y por lo tanto, cuando he visto que no me había traído la hoja, digo, pues mira, mejor, porque así no digo el currículum, que al fin y al cabo no es lo que nos interesa ahora, y doy quizá un tinte más personal de ella. Así que os voy a dejar con ella, que es lo que interesa ahora mismo, sobre su conferencia, que nos va a contar cómo la pandemia ha cambiado los esquemas y los criterios de los medios de comunicación. Así que adelante, María José. Muchísimas gracias. Me voy a quitar la chaqueta porque aquí hace un calor horroroso. Muchas gracias, Mercedes. Bueno, Mercedes Osuna ha colaborado mucho con la cadena SER, con Radio Córdoba, y ha estado en un espacio que para nosotros es muy especial, que se llama Voces de Mujer. Y aquí veo a Carmen León, que también era colaboradora de este espacio dedicado a la igualdad, cuando creímos necesario en un medio de comunicación que la perspectiva de género formara parte de nuestra programación y que además se implicara todo este contenido en la propia agenda que diariamente repasamos en el medio, y que hiciera que nuestra emisora tuviera perspectiva de género, que para nosotras era muy importante. Y yo creo que en la redacción, tanto las mujeres como los hombres que lo componen la tienen, o sea que ya creo que es un gran avance que se ha trabajado en todos estos años, y siempre pensamos en la igualdad
en la presencia de las mujeres, en su importancia y sobre todo cuando se producen desequilibrios y brechas, como ha comentado antes también, se ha comentado antes en esta mesa de inauguración. Hablar de medios de comunicación y COVID puede crear mucha controversia. Los medios de comunicación hemos jugado un papel fundamental y aquí así quiero comenzar, ¿no? Nosotros somos los medios de comunicación tradicionales y estamos en este 2020 inmersos en un proceso en el que las redes sociales, en el que las nuevas tecnologías están marcando bastante la construcción de la realidad o tal vez los debates que se crean en espacios más pequeños de lo que pensamos, A mí me tocó ser nombrada jefa de contenido de una redacción en enero y en marzo surgió una pandemia. Entonces, fue una labor bastante complicada porque los periodistas nos hemos visto muy afectados por esta crisis del coronavirus. Y los medios de comunicación, al final, venimos arrastrando una crisis desde hace algunos años. En todas las facultades de comunicación, y yo creo que habrá que estudiarlo en las facultades, además, el tratamiento informativo que hemos tenido, porque desde el periodismo debemos mejorar, se nos enseñan muchas cosas, entre ellas el papel de socialización, el papel de construcción de la realidad que tienen los medios de comunicación. Nosotros informamos, nosotros entretenemos y también generamos opinión y creamos una gran influencia en la visión del mundo, en el universo simbólico que toda la ciudadanía tiene, de los problemas que preocupan, de las cuestiones que se tratan y de las preocupaciones incluso que puede tener la ciudadanía. Ahora, como decimos, bastante afectada también por otras realidades como las redes sociales, en las que no me voy a parar mucho porque yo quiero que esta intervención os haga entender mucho mejor el papel que hemos jugado los periodistas y a lo que nos hemos tenido que enfrentar cuando ha llegado la pandemia, con todas sus consecuencias, con un cambio de paradigma brutal, con todas las grietas que se ha abierto en el sistema, en todos los sistemas, en el político, en el económico, en el financiero, en el social, cuando llega algo como un virus y de pronto nos pone la vida boca arriba. Y nos damos cuenta que somos una sociedad vulnerable, donde todas esas reglas artificiales que pensábamos naturales en algún momento, podemos pensar que son naturales, pero no lo son, sino que son artificiales, nos han estado rigiendo en lo que se puede considerar normalidad, por eso ahora se habla de nueva normalidad, pero desde luego no sabemos si esa es una normalidad, la que vivíamos antes del 14 de marzo, o antes de febrero, o antes de diciembre, cuando ya se hablaba en China de este problema, a la que vayamos a volver. Así que en los medios de comunicación estamos jugando ese papel de llevar la realidad, el conocimiento del coronavirus, todas las decisiones que se están tomando a la ciudadanía, pero no queremos llevar a engaño. Los medios de comunicación ponemos foco, simplificamos, dejamos en la sombra cuestiones y en esto tenemos que hacer bastante autocrítica, porque al final los medios de comunicación, que están también conformados por empresas informativas, las redacciones al final son plantillas y también nos hemos visto bastante mermados en todo lo que ha ocurrido. Hay que decir que en este tema además hemos intentado plantearnos preguntas bastante importantes, porque cuando surgió este problema y estábamos hasta el 11 de marzo en unos premios o ocurría una vida normal, nos encontramos con esa crisis del coronavirus y con un estado de alarma que se fue anunciado por el presidente del Gobierno el 14 de marzo. Pero esto ya días antes se veía venir. Bueno, y ahora que está aquí Marian Aguilar, por ejemplo, también se aprobó un bando municipal, creo que justo el día de antes, si no me equivoco, Marian, donde ya se tomaban medidas como cierre de parques y jardines, porque esto pasó en cuestión de horas. O sea, nuestro país cambió en cuestión de horas. Nos reunimos en las redacciones ante lo que estaba ocurriendo y nos preguntamos ¿qué podemos ofrecer a la ciudadanía en la cobertura y en el trabajo que realizamos como periodistas? Y los periodistas no somos meros portavoces de lo que nos cuentan, de las fuentes a las que vamos. Los periodistas debemos ser personas que contextualicen, profesionales que contextualicen la información, que sepan contrastarla con diferentes fuentes, que tengan seguimiento, y el periodismo del siglo XXI más que nunca, que cuenten historias, que se acerquen a la gente. Al menos ese es el periodismo en el que creemos nosotros, el periodismo que se acerque a la realidad, a la verdad, a lo que ocurre, que la gente nos hable, que nos acerquemos a los lugares donde ocurren las cosas y que no nos dediquemos a replicar
agendas informativas que hasta el 14 de marzo se daban con bastante asiduidad y que en redacciones mermadas por la propia dinámica de reducción de redacciones, de que las plantillas fueran a menos, pues tal vez estábamos demasiado dependientes, ¿no?, de lo que ocurría en esas agendas informativas. Nos preguntamos, por un lado, ¿qué es el coronavirus y cómo se puede vencer? Yo creo que estas son preguntas que la gente se hacía, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Qué se va a hacer? Porque de pronto se abrió un escenario de incertidumbre. Y aquí también es importante hacer una reflexión, porque se ha creado bastante desafección, negacionismo, movimientos que no creen en absoluto lo que contamos en los medios de comunicación, lo que cuentan las instituciones, lo que cuentan los organismos, los expertos, la universidad o los facultativos de medicina. Estamos en un momento de incertidumbre donde todo va cambiando y los mensajes van cambiando con el tiempo, porque este es un virus nuevo del que se van conociendo cosas y tenemos que aprender a convivir con la incertidumbre. Esto no va a terminar el 15 de marzo de 2021. Del coronavirus hay mucho por conocer, se está llevando a cabo investigaciones, tenemos que creer en el conocimiento y en las personas que se dedican al conocimiento, y nosotros, como periodistas, solo podemos acercarnos y ofrecerles de la manera más contrastada posible y con la máxima responsabilidad informativa lo que sabemos y lo que le podemos transmitir. Además, nos vimos como un servicio público, que esto pasó en muchísimas profesiones, y hablando de género, pasó en profesiones esenciales que parecían menores, que además pensábamos que estaban en un escalafón cuando la gente sitúa, ¿no?, jerarquías en los trabajos, el escalafón de los cuidados. De pronto se pusieron arriba, que además son mujeres las que desempeñan esos trabajos. Pues también los medios de comunicación asumimos que éramos un servicio público en ese momento y que teníamos que contar qué es lo que iba a pasar, qué decisiones se estaban tomando y la ciudadanía cómo se tenía que comportar. Y además, ¿qué estaba ocurriendo? Cuando pasaba esto, ¿qué focos, qué fuegos se abrían que nosotros teníamos que contar para poner encima de la mesa? Todo cambió con este discurso. Un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. El estado de alarma es un instrumento de nuestro Estado de Derecho, recogido por nuestra Constitución, para enfrentar crisis tan extraordinarias como la que desgraciadamente está sufriendo el mundo y también nuestro país. La emergencia sanitaria y social generada por el coronavirus, conocido como COVID-19, crea circunstancias extraordinarias como las que la ley contempla para dotar al Gobierno de España de recursos legales también extraordinarios. En la reunión prevista para mañana, el Consejo... Así que nos encontramos con este discurso, que yo creo que está bien recordarlo, porque esto supuso un antes y un después en nuestro país, y tuvimos que explicar qué es el estado de alarma. Y aquí comenzamos con todos esos conceptos que no manejábamos y que forman parte de nuestra legislación, de nuestra forma de funcionamiento de Estado. Tenía que ser revisado cada 15 días en el Parlamento y comenzar a contar, a conocer todos los entresijos del sistema para proteger a una población en un momento de pandemia. Explicamos qué es el estado de alarma, se dio mucho protagonismo en este caso a todas las fuentes públicas, oficiales, qué pasaba en estos 15 días. De pronto, toda la población se tuvo que confinar durante estos 15 días y hasta que llegó una fase 0 de desescalada. Y ahí, esta ciudad, y hablo ya de esta ciudad, que es donde nosotros vivimos como medios locales, cambió. Y los medios de comunicación, redes sociales que estaban por otra parte también contando, nos convertimos en los ojos y en los oídos de todas las personas que se encontraban en su casa. Al final fuimos la ventana abierta a todo lo que estaba pasando en nuestra ciudad. Yo recuerdo que una de las primeras conexiones en directo que hice desde la calle fue además en la puerta de un supermercado. Los supermercados se convirtieron en una verdadera locura e incluso los supermercados nos llamaban a los medios de comunicación y nos decían, por favor, tenéis que llamar a la calma, hay una situación de psicosis en las compras que se están realizando
y nos pedían, bueno, y grupos de aquí, de supermercados, por favor tenéis que dar un mensaje de que no hay problema de abastecimiento. Llamamos a Mercacórdoba porque tampoco había problema de abastecimiento. La información al final es importante para que la población sepa que más o menos la situación es abordable y que hay cierto control, o por lo menos informar sobre cuestiones que eviten reacciones de la sociedad totalmente naturales, de miedo, que al final va en detrimento y en perjuicio de todos. Si todo el mundo volvió a su casa, si los estudiantes volvieron a su casa, si las trabajadoras y trabajadores tuvieron que confinarse en sus domicilios y los niños y las niñas y se cerraron los parques y pasó todo esto, los medios de comunicación también nos vimos afectados, porque como personas también tuvimos que optar por una parte de teletrabajo, con lo difícil que es eso para el ejercicio del periodismo, una parte de teletrabajo y una parte presencial en la que estar en la calle. Así que las reacciones se vieron mermadas, porque mucha gente tuvo que teletrabajar, actuar mucho por teléfono, esto es las cuestiones que se podían abordar por teléfono. Llamar a las instituciones, llamar a todas las personas que podían dar información útil, porque los primeros meses fueron de información útil a la ciudadanía. Además, no estuvimos exentos de ERTEs. Los ERTEs llegaron a todas las empresas, pero también llegaron a los medios de comunicación. No afectaron en su totalidad, pero afectaron en porcentajes bastante importantes, algunos más, algunos menos, y también ahí los periodistas nos vimos con horarios recortados para desarrollar ese trabajo. Y además, bueno, con todas las dificultades de tener medios de protección, aunque aquí hay algo muy vocacional en el mundo del periodismo que te hace, bueno, pues coger la mascarilla como puedas y salir a la calle e ir informando de todo. Y sobre todo, los primeros días fue muy de vivir en la calle. Yo, en esas primeras conexiones, recuerdo a un chico sin techo, a una persona que vive en la calle. Imaginaos la situación de estar en la calle cuando no se puede estar en la calle. Esto también fue un grave problema. Aquí hay una parte de la población que se quedó bastante desasistida. Este chico además lo iba echando la policía de un lado a otro porque no lo dejaban estar en ningún sitio, ni en ninguna plaza, ni en ningún portal, pero esta población existe y en Córdoba son más de 100 y se encontraron totalmente desamparados. Nosotros también lo contamos. Difundimos todas las medidas del estado de alarma. La gente sabía lo que tenía que hacer, sabía lo que no tenía que hacer. Quiero recordar aquí que teníamos que salir a la calle además con un certificado para poder salir a trabajar, que no podíamos salir con normalidad. Y entonces llegó la información sobre las consecuencias sociales de la crisis. Esto, en cuanto a comunicación, es muy importante. Yo creo que una de las asignaturas más importantes que tenemos en la Facultad de Comunicación, pero que no le hacemos mucho caso, es la responsabilidad del informador, de la informadora. Y aquí tener una perspectiva social es fundamental. Y de pronto, dentro de toda esa gente que había confinada, había gente que no tenía absolutamente nada, nada, que vivía en la economía sumergida. Y dentro de esa economía sumergida, de trabajar en el día a día, de poder salir adelante con lo que sea, con el trabajito que se haga, había una mayoría de mujeres también. Esto hay que decirlo. Estuvimos haciendo llamadas de teléfono a todas las personas que se encontraban así y que de pronto no tenían ni para comprar ni para comer. Y aquí se desarrolló todo un sistema de solidaridad, de vecinos, de asociaciones vecinales, porque las instituciones no estaban preparadas para un procedimiento. Las instituciones tienen mucha burocracia, no estaban preparadas para un procedimiento tan rápido de poder responder a esas necesidades sociales. Los medios de comunicación intentamos mostrarlas para que así se pudieran solucionar. Y además estuvimos mucho con los profesionales sanitarios, con las y los profesionales sanitarios, y se le aplaudía cada noche, y nosotros desde los medios de comunicación también destacamos, por supuesto, la labor que realizaban. Aunque, ya lo contaré más tarde, hemos tenido bastantes problemas de acceso a la información, porque los periodistas nos hemos visto bastante limitados en el acceso a la información. Así que, por un lado, nosotros queríamos estar con toda la información oficial, queríamos ver qué pasaba en nuestra ciudad, en nuestros barrios, qué le pasaba a nuestras familias, qué preocupaciones tenían. Y bueno, fuimos contando todos los pasos.
Estuvimos, al final, toda la información que los medios pudimos sacar sobre esas necesidades sociales que había, las llamadas colas del hambre, que después también salieron en Madrid, pero que aquí en nuestra ciudad también existieron, esas propiciaron que hubiera un procedimiento abreviado de servicios sociales. O sea, que estas son las consecuencias de una buena información, que estuviéramos achuchando y que se duplicaran las ayudas, que siguieran aumentándose las ayudas sociales. Y bueno, yo creo que esto en todos los estamentos, quiero decir, en Gobierno, Junta de Andalucía, ayuntamientos, diputaciones, con mayor o menor sensibilidad a este tema, se vieron abocados a tener que tomar medidas en este sentido. Y contamos la desescalada, todas las fases, para que la gente fuera preparándose y toda esta información que íbamos dando iba acompañada además de toda la información sanitaria que se iba conociendo. Información sanitaria que, como ha ido variando, ha creado bastante inquietud en la población, porque lo que antes era válido, después no era válido. Hablábamos de las superficies, de todos íbamos con guantes, los guantes desaparecen, las mascarillas, etcétera. Y sobre todo en la crisis económica o las nuevas legislaciones. Estábamos todos los días contando órdenes nuevas. O sea, se publica tal orden, se publica en el BOE, se publica en el BOJA, se publica en el bando municipal, se publica en el boletín provincial. Y había que traducir todo eso que era un contenido esencial para nuestra vida y para nuestras condiciones y para lo que podíamos hacer a la población. ¿De dónde nos hemos nutrido principalmente? Las estadísticas oficiales han traído muchísimos problemas. O sea, las estadísticas oficiales tienen grandes lagunas, los medios de comunicación todavía no hemos logrado descifrar algunas lagunas de las que existen, como que las muertes nos casen, las muertes oficiales, con las muertes que nos comunicaban desde los municipios a través de sus servicios de salud. Y no solo por cuánto tarda en pasar a las cifras oficiales, sino que también tenemos problemas hemos tenido problemas en saber cuántas personas han muerto en nuestras residencias, que a base de denunciar mucho esto se nos dieron datos. Por ejemplo, ahora sabemos, hoy precisamente sabemos que son 107 las personas que han muerto en residencias de mayores, en torno a un 50% de las 219 que se han producido aquí en Córdoba, y la mayoría fueron en la primera fase. En las residencias de mayores hemos sufrido mucho porque no podíamos ir. O sea, no se nos permitía la entrada a la residencia. Entonces no hemos podido nada más que hablar con las familias, que nos contaran, porque las familias se han encontrado con una falta de información en los centros de la residencia. El miedo se ha llegado a instalar entre todos los profesionales que además debían afrontar el COVID a la hora de hablar con los medios de comunicación, que este ha sido también un problema que hemos tenido. En las estadísticas oficiales comenzaron a gestarse los comunicados diarios. Los comunicados con datos de contagio, hospitalizados, UCI, fallecidos, y los medios de comunicación tuvimos que trabajar muchísimo en contrastar los fallecimientos. O sea, tardábamos muchísimo en poder contrastar las muertes por COVID. Y teníamos que hablar con todo el mundo porque no se podía contar a la ligera una muerte que no respondiera, ¿no?, a esta pandemia. El primer hombre que murió, de 87 años, Antonio, de Belmez, que fue un 20 de marzo, su mujer y él estaban en el hospital de Pozo Blanco, fueron los dos ingresados, y gracias a su hijo pudimos conocer su historia, porque si no la estadística se nos queda ahí. O sea, fue un 20 de marzo la primera muerte. Después murió otro hombre en Montemayor también ese mismo día, horas después, que venía de un viaje de Benidorm, de un viaje del Inserso, y de pronto una persona totalmente sana, uno era minero, otro había sido albañil, estaban estupendamente recién jubilados. Bueno, el de 87 años no, pero el de 70 sí, pues fallecieron. Así que el trabajo, no os podéis imaginar el trabajo que en las redacciones fue solo llamar a todos los lugares posibles e insistir a la Administración para que nos confirmaran los fallecimientos. Yo he estado hasta las 11 de la noche para confirmar contagios y fallecimientos en residencias, y como yo, mis compañeros, o sea, todos los compañeros y todas las compañeras, llamando a delegados sindicales, llamando a profesionales de esos centros, que además tenían miedo de hablar porque, claro, no sé, que la Administración tuviera algún tipo de represalia con ellos por contárnoslo. Y esto ha sido una labor de verdad muy intensa de los medios de comunicación,
que ha forzado que todo en los comunicados vaya mejor. Yo voy a pasar a enseñaros un comunicado diario de coronavirus, ¿vale? Nosotros tenemos una tabla, no se ve muy bien, pero están todas las provincias. Primero el comunicado venía del Ministerio, de acuerdo, de Sanidad, y después venía de la Junta de Andalucía. Nosotros tenemos este comunicado diario que nos mandan, donde aparecen nuevos casos, hospitalizados, UCI, fallecimientos, personas curadas, y donde después se ha ido añadiendo información como los brotes, brotes en residencias, brotes en coles. Bueno, en brotes en coles no ha sido nada más que casos puntuales, ¿no? Brotes en centros especiales. En cuanto a estos comunicados, la verdad que podía haber una manera mucho más fácil de que la gente accediera a esta información. O sea, que cualquier ciudadano o ciudadana se pudiera dirigir a la página web, buscar su municipio y encontrar esos datos, pero todo se complica mucho, ¿no? Y al final tenemos que recurrir a un comunicado que llega a los medios y también al portal IECA de la Junta de Andalucía. El portal IECA es como el banco de datos que tiene la Junta, donde han hecho un apartado de datos sanitarios, donde entras y hay diferentes apartados, y ahí buscando en municipios llegas a tu pueblo. Y este comunicado, eso, se ha visto enriquecido por los brotes. Todavía se nos está informando de brotes ciudadanos, no de brotes en residencias, que estamos en una segunda ola de brotes. Y aquí nos da la sensación a los medios, pero claro, no está escrito en un papel de que aquí hay una transmisión comunitaria. Entiendo que aquí tenemos algunas médicas. Hay transmisión comunitaria, tal vez hablar de brotes ciudadanos cuando tenemos una media de 200 casos diarios cada día, o con una tasa por encima de los 300 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas 2 semanas, ya no sirve de nada. O sea, no hay brote, no está en el sector sur, no se encuentra en un determinado barrio ni en una familia como vivimos este verano, sino que ya hay una transmisión comunitaria. Y por eso, más que nunca, nosotros con todos estos datos intentamos preguntar e intentar sacar información cuando no nos cuadran, porque a veces nosotros nos hemos encontrado con un comunicado que nos dice que hay un fallecido nuevo, pero en las residencias ha habido 8 en las últimas 24 horas y no sabemos explicarlo muy bien. Así que no hay transparencia en la comunicación de los datos. Hay un efecto que entendemos que es narcotizante en las cifras, es contra el que intentamos luchar, y hay un precedente en la violencia de género, que es no contar la historia de las personas que hay detrás de esas cifras de fallecidos o de infectados o de personas que se encuentran en la UCI. Y esto los medios lo tenemos que reforzar. Lo hemos intentado hacer, pero es más importante que nunca, porque si hacemos un llamamiento a la concienciación ciudadana y a la responsabilidad individual, porque puede haber estados de alarma, confinamientos o muchas medidas, pero si no hay responsabilidad individual y hay muchos contagios en las fiestas privadas, es porque tenemos que seguir trabajando cada uno desde su ámbito, pero nosotros los medios creo que tenemos que incidir mucho en que no nos podemos quedar en las cifras. Todos los días, y esto puede ser también objeto de reflexión, todos los días abrimos los informativos o se encuentran los titulares en la prensa o en la televisión con 238 casos nuevos, no sé cuántos curados. Y es duro, ¿no? Todos los días, porque eso podemos hacer que la gente se acostumbre a que suenen las cifras. Porque somos, en fin, somos personas y a todos nos acostumbramos y las cifras son muy frías. Así que hay que contar muchas historias y hay que contar la verdad. Esto genera un escepticismo, como digo, en la población bastante importante. El que no haya transparencia, el que las administraciones no abran las puertas. Nosotros como medios no hemos podido estar en ningún hospital, ninguna planta COVID, para ver cómo se encuentran los pacientes. Esta es una información que sería bastante útil, porque como periodistas, como decimos, nosotros vamos a intentar hacer un trabajo de concienciación ciudadana, sobre todo de transmisión de cómo se encuentran las personas en los hospitales, el cuidado de la realidad. La realidad se encuentra en las personas que son atendidas de COVID en el hospital, en cómo se va atendiendo esta enfermedad en sus estados más graves, de cómo se está trabajando en nuestros hospitales. No hemos podido entrar en la planta COVID, hay una decisión desde, en este caso, la Junta de Andalucía, en otras comunidades, pues otros gobiernos, de que no se entra en los hospitales andaluces a las plantas COVID. Pero tampoco lo tenemos más fácil para entrar simplemente a un centro de salud
o al colegio, a los colegios. Nosotros fuimos a la inauguración del curso y no se nos permitió entrar en los patios o en las aulas con todas las medidas de seguridad, pero es nuestro trabajo no es... yo creo que es un derecho de la ciudadanía, ¿no? El derecho a una información veraz, a que se puedan contar las cosas bien, y al final la transparencia siempre da más tranquilidad. Yo quiero que escuchen, porque los ayuntamientos han sido muy claves para nosotros, porque esta administración ha cambiado como un calcetín en cuanto, vamos a poner entre comillas, intereses políticos, que sigue habiéndolos y siempre en la administración cuando se está gobernando, ¿no? Pero claro, cuando uno tiene a sus ciudadanos y ciudadanas llamando a tu puerta todos los días o al teléfono, ellos mismos también nos han expresado que no estaban contentos con las estadísticas o con la información que se daba y por ejemplo, nos contaba Miguel Ruz, que es de Izquierda Unida, alcalde de Montalbán, en Radio Córdoba, y Jorge Jiménez, que es del PP, alcalde de La Rambla, que tenían un verdadero problema con sus vecinos y vecinas porque no se actualizaba la cifra de curados y aumentaba la de infectados. Y aquello daba una sensación a la población de que estaban ante el caos. Lo escuchamos. Estamos esperando ya casi una semana prácticamente que vayan actualizando las altas, porque en Montalbán no hay 4 curados como aparecían ayer, hay muchísimas más personas dadas de alta que los datos que aparecen. No tenemos una defensa que hacer ante los ciudadanos que nos preguntan, porque sabemos, porque vivimos en pueblos pequeños, que el número de altas a diario es importante, pero claro, no podemos cuantificar exactamente cuántas bajas teníamos, cuántos son altas, y de verdad es cierto que es un modo de indefensión que no podemos dar información al respecto. Bueno, los ayuntamientos se encontraban así, entonces también era importante escucharlo. También es importante que los medios de comunicación nos hagamos eco de que aquí hay problemas. Esto también pasó con los ERTE, los expedientes temporales de regulación de empleo. Claro, ¿cuántas personas se vieron afectadas por los ERTE? Muchísimas personas. Y la gente nos preguntaba y necesitaba información. Y nos fuimos al SEPE, el director del SEPE nos atendió en bastantes ocasiones y explicó de manera... entendemos que bastante transparente cómo se había sistematizado todo el tema de los ERTE, y hemos visto verdaderos ejemplos de coordinación entre administraciones. Después hemos visto desencuentros gravísimos, pero en este caso hemos visto cómo la Junta de Andalucía, desde la Delegación de Empleo, y el Gobierno central, desde el SEPE, desde su órgano de empleo, trabajaban conjuntamente y no dejaban, sin descanso, en este caso el funcionariado sin descanso trabajó para que todo el mundo pudiera cobrar lo antes posible. Hubo retrasos, hubo errores. Como digo, la administración, y eso lo hemos constatado en los medios de comunicación, no estaba preparada para una crisis de este nivel y nosotros fuimos informando de eso. Las fuentes oficiales. Por supuesto, los medios de comunicación fuimos a las fuentes oficiales. Aquí también hemos sufrido bulos, aquí hemos sufrido fake news. Ha habido compañeros de la prensa escrita con portadas manipuladas, donde había una fake news y parecía su portada, pero no estaba manipulada con un programa de ordenador y habían puesto otro titular desde pueblos, o sea que nos veíamos obligados a contrastar esto, a decir que era mentira, y ahí hemos jugado un papel también importante. Esta es otra de las partes buenas de los medios de comunicación, que hemos servido mucho para frenar la fake news. Pero claro, se han dado contradicciones propias del conocimiento que se ha ido teniendo del virus. Las mascarillas, de innecesarias a obligatorias en menos de 2 meses. Eso lo hemos vivido todas y todos, y hemos visto cómo al principio las mascarillas pues no se recomendaban, o cómo la Organización Mundial de la Salud ha ido cambiando su mensaje a lo largo del tiempo. ¿Cómo explicamos? Tal vez los medios de comunicación aquí hemos tenido un error, y es simplificar siempre mucho, ¿no? Hacer como verdades tajantes y hacer titulares grandes con esto no, esto sí, porque así lo dicen las instituciones. Y tendríamos que ahí nosotros ser un poco más, ¿cómo decir?, transmisores de la realidad que nosotros ya palpamos, y es, en este momento hay que decir que dentro de contextualizar mucho más que esto no son verdades tajantes, que lo que va a ser ya dentro de un mes puede que no sea, y explicar
a la población, tal vez contando con profesionales para ello, con esas personas que trabajan en las ciencias sociales, que se nos han quedado muy atrás, en la psicología, en la sociología, que vivimos en un momento de incertidumbre, es una pandemia del siglo XXI tan global y con una comunicación tan global que nos ha vuelto a todos un poco locos, ¿no? Y nosotros queremos verdades absolutas cuando funcionamos como sociedad en su conjunto, pero las verdades absolutas y en un momento como este no existen. Entonces aquí pues la Organización Mundial de la Salud decía que el coronavirus no se transmite por aerosoles. Ahora vemos que las evidencias científicas, porque este tipo de mensajes llegan después de muchísimas evidencias científicas, hacen que todo cambie y ahí nosotros tenemos que tener más pedagogía, ¿no? Ya que nos encontramos en un congreso. La palabra censura puede sonar a regímenes que no son democráticos, pero la censura existe también en nuestro sistema democrático. Y nosotros nos hemos encontrado con elementos que nos han afectado en eso. Ya lo decía, la imposibilidad de entrar en hospitales, de entrar en colegios, de entrar en residencias de mayores, de acceder a datos, preguntar datos, camas de UCI. Y todavía, por ejemplo, en mi redacción no hemos tenido una respuesta. Porcentaje de ocupación de UCI aquí, ¿no? Y en todos los hospitales. ¿Cuántos en el Infanta Margarita? ¿Cuántos en el Hospital de Pozo Blanco? Es muy difícil. Después, un control de los responsables técnicos, y con esto me refiero a personal médico, a todo el personal que está aplicando las medidas que han acordado nuestros gobiernos. Pues va a ser en este momento y con esta persona. Algo que no tendría por qué ser así. O sea, nosotros podríamos tener la libertad de hablar con médicos, de poder estar en el hospital, esto en unas circunstancias normales. Y esto no está ocurriendo. Todo está medido. Las administraciones tienen miedo a que la ciudadanía reciba una información que no se acomode a los mensajes que en este momento quiere enviar a la población o que quiere controlar. Y entonces nos vemos con un control sobre las entrevistas con los responsables de hospitales, de plantas, de servicios, directores de residencias, directores de cole, que cuando ahora surgía algún caso positivo llamábamos y no se atrevían, ¿no?, a comentarnos cuál era la situación directamente, si fuera off the record, ¿no?, que se dice en los medios, si así fuera, pero no en directo, en el aire o en una noticia citado. Después pasamos las ruedas de prensa telemáticas, que ahora afortunadamente cambió mucho después del 21 de junio que cambió el estado de alarma, pero claro, ahora no podíamos asistir a las ruedas de prensa. En las instituciones, sobre todo cuando eran el presidente de la Junta de Andalucía, bueno, en este caso los grandes dirigentes, ¿no?, puede que hicieran comparecencias sin preguntas. En el caso de los expertos sí que tenían preguntas, pero aunque parezca mentira, hay una selección, ¿no? Siempre hay selección cuando solo son preguntas limitadas y son determinados medios los elegidos, otros no. No una rueda de prensa viva, ¿no?, donde levantemos la mano, donde nuestro turno sea en función de la audacia que el periodista tenga, ¿no?, para intentar preguntar, en este caso, a la persona que da la rueda de prensa. Y la autocensura en una primera línea. Los periodistas nos vimos con miedo de cuestionar lo que nos contara en un primer momento desde las autoridades. O sea, nos daba miedo llamar a gente alternativa que tal vez pudiera estar diciendo algo que se nos fuera de las manos, que nos estuvieran mintiendo, porque también nosotros teníamos mucha ignorancia sobre este tema, ¿no? Entonces nos aferramos muchísimo a las fuentes oficiales y nos daba miedo en marzo, abril, de abrir el abanico y escuchar a otras personas que también nos estaban hablando, ¿no? Y ahí fuimos muy prudentes y tal vez demasiado prudentes. En cuanto a las fuentes no oficiales, y fuentes no oficiales me refiero a que no son institucionales, no son organismos oficiales, pues la importancia de los expertos y de las expertas. Para nosotros fue fundamental poder contar con todo el conocimiento que hay en la universidad, sobre todo epidemiología, inmunología, desde medicina. El espectro de las ciencias sociales se nos quedó un poco en el tintero.
Y aquí es cuando empezamos a hacer un poco balance de la cobertura que hemos dado, porque en una crisis social como la que hemos sufrido, las ciencias sociales son importantísimas. Saber sociológicamente cómo nos estamos comportando, tener antecedentes de cómo nos hemos comportado, ir más allá de psicología de salón, podemos decir, ¿no? De cómo afrontar un bajón, una depresión, una situación de tristeza. Saber cómo nos comportamos como sociedad y que esos expertos y expertas en ciencias sociales, que siempre al final terminan pagando el pato un poco de los llamados expertos, nos hicieran sentir comunidad, porque aquí también se ha dado una situación que es la individualidad. Cada uno ha estado en su casa, cada uno se ha preocupado de lo suyo y se ha sentido, menos en esos momentos de solidaridad, de aplausos de las 8 o de ayuda cuando en el barrio los vecinos estaban mal, después ha habido mucha individualidad. Y esto es muy dañino para la sociedad. La sociedad se tiene que sentir unida porque sin movimientos sociales no hay cambios en positivo. Y eso habría ayudado, y aquí hacemos un mea culpa porque esta intervención va muy de autocrítica, hemos pecado de carencias de expertos en ciencias sociales y de expertas. Yo sobre las expertas también me he preguntado qué pocas expertas, y antes lo comentábamos en la comida, qué pocas expertas han salido de los medios de comunicación. Muchos expertos, muchos hombres, muchas mesas de hombres, que lo perdonamos porque estamos en crisis, que siempre pasa lo mismo, la igualdad siempre sale perjudicada con la crisis. Una crisis grave deja a las mujeres fuera justificadamente, esto es con ironía, no lo estoy diciendo en serio. Y hemos encontrado mesas con esos grandes popes de las investigaciones con un verdadero trabajo. Hemos visto también a mujeres, María Blasco, muchísimas mujeres que también han salido en televisión, a los medios de comunicación, pero muy poquitas. Hablábamos antes de la comida que también los porcentajes en esas ciencias son más bajos, ¿no? La presencia de mujeres, pero es que nosotros tenemos que trabajar por la paridad y la visibilidad de las mujeres expertas, para que haya más mujeres expertas. O sea, eso no se nos puede olvidar y se ha olvidado. Hay un estudio que se llama The Missing Perspectives of Women in COVID-19, es sobre cómo se pierde la perspectiva de las mujeres en el COVID-19, que la han realizado la Fundación de Bill y Melinda Gates, trabajando en un análisis de 80 publicaciones, de 2.100 noticias en 6 países, y los hombres fueron citados 3 veces más que las mujeres en todo el tema de fuentes de expertos, en este caso más expertos que expertas. Y además, en esa gran crisis económica que hemos estado contando, también hemos perdido la perspectiva de género en las personas más perjudicadas por esta crisis, porque es verdad que esta crisis ha enseñado todas las brechas, la brecha digital, y en este caso la brecha de género también en la pobreza, porque las personas más perjudicadas, las mujeres, han sido también mayoría dentro de todas las personas que se han visto afectadas por esta pandemia y que se han quedado sin ningún tipo de recurso. Y aquí lo hemos contado en Córdoba, sobre todo muy pendientes del mundo de los cuidados, y hemos hablado con las mujeres de la dependencia. Imagínense cómo han trabajado las profesionales de la dependencia en estas circunstancias, que se han visto además sin medios suficientes, con empresas multinacionales, que en los medios también contamos esto. A mí me hace mucha gracia cuando dicen, esto no lo leerás en los medios también se cuenta, Hay empresas multinacionales que finalmente se quedaron con la dependencia y que trabajan para ayuntamientos y que son grandes corporaciones que no tienen ningún tipo de humanidad con esas plantillas locales, que al final es un servicio público que se encarga de cuidar a nuestras personas mayores y a nuestras personas dependientes. Yo había destacado aquí dentro de la presentación, porque hablamos ahora de los aerosoles, y como estaba la Organización Mundial de la Salud, que había dicho hasta antes de ayer que los aerosoles no se contagiaban, bueno, pues nosotros estuvimos hablando con Manuel Ruiz de Adana, de la Universidad de Córdoba, doctor ingeniero industrial del Departamento de Física, Química y Termodinámica Aplicada, que fue uno de los científicos que escribió la Organización Mundial de la Salud para que reconociera el contagio por aerosoles y las evidencias científicas que había al respecto. Y además nosotros le preguntamos, porque hay una inquietud en la ciudadanía, que de pronto se encuentran espacios cerrados y que nos preguntaban por los filtros EPA.
¿no? Y si eran útiles para los coles, para los centros de trabajo, y bueno, lo escuchamos. En esa situación donde vamos a encontrar problemas para hacer apertura de ventanas y, claro, lógicamente mantener condiciones de temperatura adecuadas dentro del local, es cuando se establecen o se pueden activar otro tipo de medidas. Bueno, todos los profesionales que han fallecido en esta pandemia, nosotros hemos podido hablar con hijos, con hijas, con personas cercanas que nos han podido enseñar un poco cómo se sufre, ¿no?, con esta enfermedad y sobre todo con la pérdida. Los testimonios de la población han sido fundamentales, el salir a la calle, escuchar a la gente, qué dudas tenían, el intentar solventarlas. Los medios de comunicación hemos salido a preguntar, que esto hacía mucho que solo lo hacíamos en momentos puntuales. Entonces, salir, realizar encuestas, no con valor en este caso científico, pero de calle, para conocer de cerca qué les preocupaba y poder ser tema de nuestros contenidos, de nuestros programas o de nuestros informativos. Y en esto la gente ha estado más proactiva que nunca, porque, por ejemplo, aquí esta es una ciudad complicada para tener ese feedback y que la gente te cuente. Pero es que la gente de verdad tenía bastantes dudas que solventar y nosotros lo hemos intentado. Y sobre todo hemos querido cuidar mucho a los profesionales esenciales, a la sanidad, a la educación, a la dependencia, a los cuidados. Aquí ha estado la UME, la Unidad Militar de Emergencias, trabajando, han estado trabajando 112, Protección Civil, los bomberos, por supuesto, sanidad, educación, los maestros que también lo han estado dando todo y las maestras, pero esa parte esencial que no se escucha y que no se sabe y que son fundamentales. Hemos querido estar mucho con ellos. Errores que hemos cometido, que aquí hemos cometido algunos. Por eso digo que la Facultad de Comunicación, yo no puedo ahora mismo hacer un balance, soy una persona nada más, una profesional, que puede mirarse un poco a ver qué ha hecho mal, pero esto sin duda es materia de investigación. La simplificación de los mensajes, que han generado desconfianza. No toda la culpa es nuestra. No sabemos, como he dicho antes, vivir en la incertidumbre y esto siempre va a generar ese tipo de reacciones sociales, pero no teníamos tal vez que haber perdido la perspectiva de la contextualización de lo que caracteriza a la labor del periodismo: contextualizar, seguir, contrastar desde diferentes puntos de vista. Porque a veces hemos escuchado el toma y daca de los partidos políticos, ahora digo esto, ahora digo lo otro, hemos alimentado la crispación. El exceso de contenido sin nuevo valor sobre COVID-19. Hemos insistido mucho y hemos creado mucha angustia. Tal vez hemos llenado demasiado, hemos abusado del contenido de coronavirus y hemos llenado informativos, tal vez con contenido que no era tan valioso. Ahí teníamos que haber discriminado, porque quien estaba en su casa en marzo y abril, eso fue horrible, ¿no? Y angustioso cuando se da una información que no sirve absolutamente para nada, solo para generar audiencia, ¿no? Que esto al final también es otro aspecto que puede caracterizar en algún momento la labor periodística o de las empresas periodísticas. La culpabilidad de las personas contagiadas. Esto es algo que nos ha inquietado o que nos inquieta, porque ha habido un momento en el que cuando alguien se contagiaba parecía que había hecho algo malo, ¿no? Si alguien da positivo en COVID es que ha tenido una conducta negativa. Y es verdad que el mensaje de la responsabilidad individual es muy importante. O llegar a los colectivos que menos piensan, ¿no?, en las consecuencias. Pero no hemos sacado tal vez los testimonios positivos que también hablen de esa responsabilidad que está teniendo muchísima gente, incluso mucha gente joven, y que el COVID es esto es un virus que se contagia y que se puede contagiar a cualquier persona que tenga una vida, entre comillas, ejemplar, y se han contagiado sanitarios y se han contagiado personas que han estado todo lo recluidas que han podido y que han tenido un contacto exterior y que se han contagiado. Así que este es un aspecto que es bastante preocupante, porque ese egoísmo que cada uno hemos tenido para no contagiarnos, y sobre todo solo ver fiestas, botellones,
y todo tipo de excesos y no ver nada que haga un contrapeso a toda esa información hace que el que se contagia, cuidado. Ha habido grupos de padres o madres de WhatsApp donde si ha habido alguien contagiado y dónde han estado, o sea, una cosa que no se puede, no es, o sea, no es racional, no es de sentido común. Y ahí algo también tenemos que ver. La falta de trabajos de investigación en profundidad en la crisis. Es que no hemos tenido tiempo los periodistas. Esto ya no es tanto un error como una falta de medios y de personal para poder llevar a cabo trabajos como el New York Times, ¿no? que puede realizar un trabajo durante meses y hacer un seguimiento, como pasó, por ejemplo, con los ingresos y la verdadera renta de Donald Trump, que tuvo a 2 periodistas trabajando más de un año, ¿no? para conseguir esa información. Pues eso no lo tenemos, esa no es la realidad. La realidad de los medios es que tenemos que ir salvando la situación y tenemos un tiempo determinado, pero aquí tiene que haber mucho compañerismo porque uno se hipoteca y los otros tienen que cargar con el día a día para que alguien pueda trabajar con más profundidad y en eso, no en esta pandemia, en cualquier momento falta. La transmisión de la crispación política. Hay una espectacularización de la política que los medios hemos reproducido sin ningún tipo de criterio y de información complementaria para poner las cosas en su sitio, que ha hecho que nosotros en nuestra vida asumamos esos discursos o se vea en las redes e incluso en las comidas de amigos, ¿no? Esa espectacularización de la política o radicalismo ha impregnado a la sociedad porque es que estamos transmitiendo sin ningún tipo de cribado ni ningún tipo de trabajo periodístico, o sea, de tratamiento periodístico, toda esta crispación. Me decía un amigo de Madrid, ¿pero esto quién ha empezado, Madrid o el Gobierno central? Algo estamos haciendo mal, ¿no? Si no sabemos explicar un poco antecedentes de los hechos, decisiones, hacer un verdadero artículo que alguien le informe, ¿no? En condiciones y que no sea, hoy me encuentro lo que dice Ayuso, al día siguiente lo que dice Sánchez. Ahí el trabajo periodístico debe tener mucha más responsabilidad y que nosotros intentemos evitar algo que es con lo que los periodistas, y esto es una clave que os quiero dar interna, vivimos día a día, que es escuchar a representantes públicos, unos, otros, de un partido, de otro. Como es nuestra normalidad, yo creo que en todos los trabajos hay cierta endogamia, ¿no? Es nuestra normalidad y vamos, pero tenemos que pararnos a pensar en la gente y en las personas que tienen que tener una visión crítica de la realidad y conocer verdaderamente el kit de cualquier asunto que tratemos y no una mera declaración, ¿no? De un grupo político o de otro grupo político. Y que hemos dado muy poco espacio, por ejemplo, poniéndome a pensar, a los niños, más allá de algún canal público, a los niños y niñas que han estado confinados, qué poco hemos dedicado a ellos, ¿no? Y a su pedagogía y a su educación, que podíamos haberle dado algún huequito más. Y la presencia de los jóvenes, porque yo creo que a los jóvenes salí en plan abuelo a decirle, ay, que ves que no pensáis en nadie, los jóvenes estos que están locos, o criminalizar a los universitarios, a las universitarias, ¿no? O los espacios de la universidad, o los pisos. Creo que es un discurso que parece que hay un abismo generacional entre quien lo hace y quien lo escucha, que no creo que nos puedan echar mucha cuenta. Tal vez en esto los medios deberíamos tenerlos más de protagonistas, que vinieran, que nos expresaran qué sienten en este momento, cuáles son sus inquietudes, el por qué, no sé, que tengamos un análisis más profundo, ¿no? de qué piensan los jóvenes, o que nos podamos dirigir de otras maneras y con otros mensajes que estén más acorde con lo que piensan. Y sobre todo el olvido del resto de la realidad, que parecía que todo lo demás no existía. Entonces se han ido colando cosas que pasan, que son muy importantes para todos. Y si hablo desde el ámbito político, decisiones políticas ajenas al COVID que pueden ser perjudiciales para nosotros y que a las que no estamos prestando atención. Recortes de fondos públicos, no sé, en la universidad, o decisiones que llevan a restricción de servicios públicos, en fin, estar más pendientes de lo que siempre hemos estado, de cómo funcionan los servicios públicos, de a dónde va este dinero, qué le pasa a la gente, qué le preocupa, cuestiones de género, cuestiones sociales, cuestiones de economía,
reflexiones de las ciudades. Aquí tenemos muchas reflexiones que hacer en el ámbito cultural, de modelo de ciudad. En fin, hay muchas cosas que nos perdemos y bueno, necesidades de la gente, los desahucios, porque ahora sí, si queremos enfocar a determinados temas, los cogemos y acribillamos, pero los desahucios siguen produciéndose, en fin, muchísimas cosas que están ocurriendo. Y a veces nos encontramos, yo escucho mi informativo regional de la cadena SER Andalucía, y escucho las pateras, lo que sigue sucediendo, ¿no? O personas que sufren y dicen, no, ¿cómo nos podemos olvidar de esto? O porque es un breve y no es una noticia de más relevancia. Así que yo creo que como reto, aumentar la responsabilidad informativa, o sea, mantener mecanismos de garantía de la información veraz, del contexto, del análisis, que no somos portavoces de mensajes, que somos profesionales, que tenemos que garantizar el derecho de información de todas las personas y, por tanto, intentar evitar, dentro de las posibilidades de tiempo-espacio que tienen los medios, que son muy limitadas, los análisis simplistas y una representatividad pobre de lo que es la sociedad y de lo que ocurre. Detectar las necesidades informativas que tienen todas las personas, creer mucho, esto desde mi punto de vista, en el periodismo a pie de calle, hacer mucho periodismo que cuente historias, no historias inventadas. Con esto no me refiero a ese concepto, sino periodismo real, con protagonistas reales, que sirvan para que ese imaginario, ese universo simbólico con el que comenzaba, funcione muchísimo mejor. Y la gente sea más consciente de la complejidad de nuestra sociedad y de aspectos que son muy importantes para nuestro funcionamiento, que también los medios están para eso, como es la colectividad. El seguimiento de lo que ocurre, o sea, los hechos no pasan, los contamos los medios y después desaparecen y ya no nos olvidamos de seguirlos, sino hacer mucho más seguimiento de lo que está pasando y también, sobre todo, reflexión. Aquí, tanto las facultades deberán estudiar esta cobertura y esta situación de las redacciones y de las empresas informativas, como las asociaciones profesionales nos tienen que ayudar. Aquí hemos sido siempre los periodistas como una profesión, hay una imagen, y antes también lo comentábamos en la comida, venga, esta profesión de vocación liberal, yo voy por libre. No, necesitamos sentirnos colectivo profesional que tiene que saber hacia dónde caminar y debe haber un grupo, una representación, una institución nuestra, o sea, de los periodistas, que para eso deberían existir, los colegios profesionales o las asociaciones de periodistas, que se sienten, que piensen y que se pueda consensuar un código de buenas prácticas y hacia dónde ir también en esto. Ya que han pasado unos meses y esto no se va a ir mañana, aunque llegue la vacuna. Y que el ejercicio del periodismo es bastante influyente, ¿no?, en cómo estamos percibiendo esta crisis del coronavirus y es verdad que los medios de comunicación han visto aumentado su consumo muchísimo durante la pandemia. Y si hablamos ya del estado anímico del espectador lector, ya podemos hablar también de curvas. Si hablamos de curvas de contagio, podemos hablar de curvas de atención y decepción, y tenemos que hacer muchas lecturas sobre esto. Y así hemos ido desarrollando esta labor. Yo espero que os haya servido. Creo que hemos tenido aciertos, como digo, escuchar mucho, intentar sacar todas las situaciones, dar la mayor información posible, clarificar muchísimo todas las medidas tomadas y ver los problemas que se estaban dando, los más graves, para que también fuéramos un poco elemento de control al poder. Y por otra parte, los errores que he expuesto y las reflexiones que he dejado encima de la mesa. Así que muchísimas gracias a Mercedes, a la Cátedra Intercultural y gracias a todas y a todos por prestar atención a esta intervención, que espero que haya servido, por lo menos que hayáis conocido mejor cómo estamos trabajando en las redacciones de los medios de comunicación. Muchas gracias. Pues muchas gracias, María José. Tenemos escasamente 10 minutos para preguntas. Bueno, yo simplemente voy a poner así con una
con una frase, lo que a mí me ha impactado más o lo que me ha hecho pensar más en esta intervención tuya, y después ya doy la palabra. Lo primero es que cómo aprendemos ahora a vivir en la incertidumbre cuando hemos sido, la educación siempre ha ido orientada a las certezas de qué carrera quiero, qué trabajo quiero, y ahora, bueno, pues ahora ya resulta que el objetivo es otro. Eso yo creo que habría que debatirlo. El exceso de información también es otra cosa que a mí me ha preocupado muchísimo en esta crisis, porque llega un momento que entre el exceso de información que tenemos y el efecto narcotizante de la frialdad de las cifras, pues llega un momento que lo único que te preocupa es no caer mal a tú, pero ya en lo demás parece que te pierdes, ¿no? Y que la responsabilidad individual la hace por ti, pero no tanto por los demás, porque es que ya te has perdido, ¿no? Y luego ya por último, cómo la perspectiva de género, al olvidarse una de las grandes crisis de esta pandemia, que es la que hemos sufrido las mujeres, no olvidemos que hay más sanitarias que sanitarios, no olvidemos que hay más educadoras que educadores, no olvidemos que somos mayoría en las tareas de cuidado. Pues yo creo que eso se ha pasado a un segundo plano, es decir, que cuando estábamos un poco en la brecha siempre de que esto saliera más a la luz, y hemos luchado mucho por eso, pues de buena primera la pandemia ha venido otra vez a relegarnos, ¿no? Esas son las tres cuestiones que a mí me han preocupado más de tu intervención, porque las has nombrado específicamente, y espero que esto, si no da pie a preguntas, que por lo menos sirva de reflexión y debate como algo positivo que se vea en este congreso. Y ahora doy paso a las preguntas, si hay alguien que quiera preguntar algo. Sí, buenas tardes. Un placer haber estado escuchando. Y me ha llamado la atención, bueno, me preguntaban esta mañana en mi clase Gracias. Y precisamente estaba con alumnado y hablando de salud, porque es mi especialidad, pues me decían los jóvenes que los habíamos criminalizado y que no habíamos contado con ellos, que a ellos nadie le había preguntado. Entonces me llama mucho la atención en donde has puesto los errores, donde has dicho, bueno, pues el escaso contenido infantil y la no presencia de los jóvenes. Entonces, bueno, no sé si todavía estamos a tiempo de que efectivamente contéis con ellos, porque justo en este mismo momento que están siendo foco de atención, tal como hemos comentado, de manera negativa, pues si eso se podría invertir. Creo que sería prácticamente de urgencia y además de obligación por parte de vosotros e incluso por parte de nosotros el que se tuviese en cuenta. Gracias. Muchísimas gracias. Pues yo creo que sí que estamos a tiempo y debemos hacerlo, y los medios de comunicación van a tener que escuchar a los jóvenes, porque si no, no va a haber manera de que haya una reacción por su parte. Y no podemos hablarle del discurso paternalista ni el desconocimiento absoluto de su realidad. A mí me preocupaba mucho cuando se criminalizaba a los jóvenes en general sobre situaciones muy particulares. Es verdad que tenemos que llevarlos a mesas y que participen. Pueden ser mesas mixtas donde haya personas expertas en cosas, médicas, y que estén ellos y que hablen, ¿no? Y que expresen cómo se sienten y que se planteen temas sobre la mesa en las que ellos cuenten su punto de vista. Y yo creo que estamos a tiempo de hacerlo y debemos hacerlo. Era muy preocupante cuando salía a los jóvenes, inmediatamente después una decisión de cierre de la Universidad de Granada, que preocupó mucho, ¿no? Y después, al día siguiente, informaciones como en consecuencia para reforzar esas decisiones. Primero, en una universidad que creemos que es bastante segura, y además cuando hablamos, ¿no?, y de las medidas que se han tomado,
estamos seguros en las aulas. Esto es algo que se planteó también, un debate. ¿Cómo se van a preparar las aulas de los colegios, de los centros educativos? ¿Cómo estarán las universidades, que son más autónomas, ¿no?, en su organización para llevar a cabo esas medidas? Si están funcionando y están creando espacios seguros. Y aquí ha habido una criminalización de las personas jóvenes bastante importante. Ha habido muchos casos de comportamientos equivocados, pero también tienen que estar reflejadas todas las personas jóvenes que actúan de manera responsable, que tienen inquietudes o que simplemente se plantean ideas y que tenemos que entenderlo. Y yo creo que sí, es que vamos a tener que hacerlo, si no, no va a haber otra manera de intentar llegar a las personas jóvenes, sin duda. A ver, otra pregunta. Muy interesante, muchas gracias por la ponencia. Mi pregunta va, al principio tú hablaste un poco de las redes sociales, pero luego especificaste mucho que tú querías hablar de los medios tradicionales. Pero creo que es importante tomar en cuenta que antes de la pandemia ya teníamos un problema de fenómenos informativos problemáticos con los que compiten los medios tradicionales. Y lo de los jóvenes también converge con esto porque ellos consumen los medios de una forma que es diferente, ¿no? Entonces la pregunta sería, estos retos seguramente se han vuelto peores con la pandemia, pero hay pseudomedios, tenemos las redes sociales, que generan información que no requiere el rigor. Toda esta complicación que tú describes de encontrar las fuentes fiables de información. Por ejemplo, en Facebook tú ves foros por la salud que te cuentan historias de casos, cosas bastante amarillistas y que no van por un rigor informativo, sino más para conseguir un tema ideológico. Entonces, ¿tú cuál crees que es el rol? ¿De qué manera los medios de comunicación tradicionales deben relacionarse o dialogar con estas informaciones para poder acercarnos un poco a esa verdad? Vale. Los medios de comunicación estamos intentando adaptarnos un poco a ese funcionamiento de las redes sociales desde el punto de vista de presentación de nuestros contenidos. Los medios estamos en redes sociales y además hay medios de comunicación digitales que funcionan maravillosamente, pero los medios que no son digitales también estamos intentando estar en todas las redes sociales, nos adaptamos a Instagram, Facebook, Twitter, intentamos generar información propia para esas redes que sea mucho más, que llegue de una manera más directa, sobre todo también a la población joven que se encuentra desde ahí. A la vez nos vemos influenciados porque hay debates que se abren en redes sociales que influyen en la agenda de los medios y que de pronto ahora tratamos. Esto antes era impensable. De todas formas, a las redes le queda un proceso que pasar porque ahora mismo hay un momento de descontrol en todos los sentidos de las redes que llegará a una regulación en algún momento, porque ahora mismo es la pura desregulación. El trabajo de los medios ahora se está limitando a estar en las redes y a estar un poco como observador de lo que se debate, de lo que surge, e intentar ser tan ágil como para llegar, ¿no?, a la población que busca información de otra manera. Porque es que además es así, es como tú encuentras en tu móvil y como tú vas repasando titulares y en Instagram como nos vamos adaptando, por ejemplo, en la radio, a que sean todo imágenes, con programas que nos permiten poner audio y que todo sea como mucho más, ¿no?, moderno. Y en esas estamos, es que ese es un gran reto porque están ahí y no lo podemos obviar y hay equipos dedicados, o sea, hay, por ejemplo, si hablamos de los medios locales con una capacidad más pequeña, hay empresas en Córdoba que ya trabajan en cómo responder al lenguaje, a este lenguaje, ¿no?, que llega mucho más, sobre todo a la población joven, para que los medios también estén ahí, con su estrategia. En el caso de corporaciones o de grandes empresas como la cadena SER, también hay equipos dedicados a pensar en ese reto. Y se está trabajando y a nosotros pues nos llega formación, alguna formación, para que vayamos ahí encaminándonos un poco. Y ahora el mayor problema que existe con las redes son los bulos, ¿no?, las fake news, sin duda. Porque el patio de vecinos, eso no lo vamos a evitar nunca. O sea, el que haya opiniones radicales, informaciones sesgadas, amarillismo, es que eso es como llevarlo a las redes, ¿no? Eso ha existido toda la vida y no lo vamos a cambiar.
pero que juguemos un papel ahí en esas redes, como digo, aún con un proceso que llegará a alguna regularización y que ya hay algún pasito, ahí intentamos estar. Esa es la solución que estamos intentando encontrar. Pues... Y a mí se me había olvidado porque antes he nombrado a Manuel Barragán, pero no he nombrado a Nanda Casado, enfermera, y es que yo creo que es importante el reconocimiento a estos dos profesionales sanitarios que para nosotros y para toda la sociedad cordobesa fue un mazazo, porque personas que dieron su vida trabajando y que se encontraron con el coronavirus, con el COVID, y lo quería decir antes de terminar. Pues tenemos que terminar aquí porque, en fin, queremos ser puntuales. Tiene que comenzar la mesa redonda. Antes hay que desinfectar esto un poquito en los puestos que se hayan ocupado y continuamos ahora mismo con la mesa redonda. Muchas gracias, María José. Muchísimas gracias, Mercedes, gracias.